Así que, bueno, vayamos a lo que hemos venido, ¿verdad? Seguir adorando a nuestro Señor ahora con el tiempo de su palabra. El pasado 4 de enero del presente año, un hombre de Comas, escuche bien, ¿de dónde todavía? De acá del distrito de Comas, se llevó 11.700.000 soles en el sorteo de la Tinca. 11 millones. Desaparecido, no se sabe dónde está. ¿Qué? Comas, pues imagínense. Bueno, está de más saber obviamente este medio de ganarse o hacerse rico fácilmente es muy buscado por nuestra sociedad. Y hoy en día existen un sinnúmero de sorteos que se puede ver. Y la verdad, esa forma de ganar dinero es lo que busca la gente. De igual manera, en Estados Unidos hay un famoso, juego también de lotería llamado Loto, que consiste en acertar 6 números. Creo que la Tinca es igual, 6 números. Los que juegan de repente saben. O 5 creo, ¿verdad? No recuerdo, 5 creo, ¿verdad? No, bueno, les estaba probando, obviamente, les estaba probando. Consiste en acertar 6 números. Y según las estadísticas, obviamente es un país en Estados Unidos que lo estudia todo. Se conoce, o la probabilidad de ganar es de 1 en 292.2 millones. Imagínense. La probabilidad de ganar es de 1 en 292.2 millones. Es decir, es más probable que te caiga un rayo en ganar la lotería. Asimismo, los que hacen la estadística dicen que es más probable que seas presidente. En el Perú aún mucho más, es más probable. 1 en ¿cuántos millones somos? 35, 6 creo. Imagínate, es mucho más probable. A la misma vez es más probable que seas famoso. Es más probable que mueras electrocutado. Es más probable que hagas prácticamente cualquier cosa en tu vida a que puedas ganar este famoso juego de lotería. Imagínense, mis hermanos. La verdad que ganarse al menos esta lotería en este país es sumamente difícil. La cantidad que acumuló el año pasado fue de 85 millones de dólares. Imagínese usted, 85 millones de dólares. Hoy en día en nuestro país, de la misma manera, creo que ya va ascendiendo la Tinca en el sorteo, pero de repente no muchos lo practican. Pero hay un famoso chinito en nuestro país que hace sorteos. Y que por una cierta cantidad de dinero te puedes llevar un auto mensual, un departamento, una moto, una PC gaming, cualquier cosa, televisores de última generación. Y viera, mis hermanos, estaba viendo que solamente con 10 soles nada más puedes entrar a participar. ¿Y sabes cuántos participan? 290 y pico mil personas, 290.000 personas, imagínense. Ya haga usted las cuentas. Por querer ganarse algo, ¿verdad? Y cuando nos preguntamos cuál es el motivo del por qué estos millones más bien de personas alrededor de todo el mundo participan en estos sorteos, juegos del azar, hay una sola cosa en primacía y es la codicia, el querer ganar dinero. El querer ganar dinero fácilmente. De otros es ganar aún más dinero y participan mucho más veces. No solamente se atreven a comprar un solo ticket, como se llame, sino 100, 200 y lo que se les alcance en el dinero, con el fin de poder hacerse ricos. Y si, la verdad, seamos honestos, inyectémonos una dosis de honestidad. Si te preguntara a ti, ¿quieres un poco más de dinero?
¿Qué me responderías? Nunca cae mal, ¿verdad? Un poquito más de dinero. Nunca está de más un poquito más de dinero. Así que yo prácticamente estoy casi seguro de que nadie se negaría. Pero mis hermanos, viendo un poco el lado malo de esto como seres humanos, es que nos lleva a pensar de que las riquezas o ganar la lotería de forma fácil o jugar o participar en estos juegos del azar nos van a dar gratificación a nuestra alma, nos van a dar satisfacción a nuestra alma. Pensamos que esto realmente puede llenarnos y suplirnos lo que falta en nuestra vida. Y sí, de repente, de un momento, te puede dar algún cierto tipo de satisfacción, pero no en la satisfacción eterna, que es lo que busca el hombre. Una satisfacción momentánea nada más. Quiero tal cosa de lo que nunca tuve en mi juventud o en mi adolescencia o en mi niñez. Pues ahora lo quisiera tener y podemos darnos esos gustos, ¿verdad? Pero cuando nos vamos dando cuenta, mis hermanos, ello no puede llenarnos completamente a nosotros como seres humanos. Eso es un mal muy grande. Que el hombre, que el ser humano busque con toda su alma, buscar esto, las riquezas, el ganar dinero fácilmente, es un gran problema, es un gran mal, va a decir Salomón, según Eclesiastés que estamos estudiando. Así que, habiendo dicho eso, abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 5. Hoy Salomón va a tocar algunas fibras en nuestro corazón para llevarnos a ver que si estamos poniendo en nuestra mente el deseo de llenar nuestros bolsillos, nuestras cuentas bancarias con una cantidad innumerable de dinero, déjame decirte que no va a traer paz a tu alma. Eclesiastés capítulo 5, versículo 8 en adelante. Permítame leerlo los dos primeros versículos, porque Salomón estuvo observando en el capítulo 5, verso 1, cómo inicia esa actitud con el que vamos a la casa de Dios. Bueno, ahora sigue observando algunos males que el ser humano puede tener en consecuencia, y va a empezar con el verso 8, lo siguiente: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Esta porción es una porción que Salomón lo mete dentro de estos pasajes que a veces puede causarnos confusión, pero mis hermanos, tiene mucho que ver incluso con esta búsqueda de riqueza que el hombre tiene. No hay cosa más desalentadora para nosotros como ciudadanos de un país que cuando vayamos a presentar una denuncia ante la institución de la policía, por ejemplo, nos pongan un sinnúmero de peros. Un sinnúmero de peros. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado? Se va a presentar una denuncia, pero esto, pero el otro. El año pasado la iglesia sufrió un delito en donde nos robaron varias cosas de material evangelístico. Mira, ni siquiera era con la intención de lucrar, pero nos robaron. O lógicamente se fue a sentar la denuncia y hubo un sinnúmero de peros para poder agilizar esta denuncia. Un sinnúmero de trabas que ponen. Hace poco escuchaba en el noticiero, una niña había desaparecido. Una niña había desaparecido. Ya habían pasado 2 días, mis hermanos. La familia se iba desesperado a las autoridades, a la policía, y la policía no se ponía las pilas. No, ya va a aparecer, tranquila nomás. Y ya sabemos que ya cambió el sistema al menos, ¿no? Que si las familias ven que es algo que está fuera de lo común, rápidamente tienen que irse y se empieza la búsqueda, se activan las alarmas de búsqueda. Pero recientemente la familia destrozada va y presenta la denuncia y nada. Tuvo que venir el noticiero para hacer bulla y recién se pongan las pilas. Y las autoridades tuvieron que venir, como diciendo, sí, acá estamos trabajando. Pero ya pasaron 2 días. ¿Qué más desalentador que puede pasarnos?
que estás pasando por un momento de desgracia, un momento en donde quieres realmente que las autoridades cumplan su función de hacer justicia, pero te ponen un sinnúmero de trabas, un sinnúmero de peros. Las propias instituciones que deben ser para resguardar, para cuidar tu vida, no lo hacen. No lo hacen, mis hermanos. Y eso que solamente hablamos de una de las instituciones en cuanto a seguridad ciudadana. Imagínense en las demás áreas del gobierno. Imagínense en las entidades bancarias. ¿Cuántos han tenido problemas en las entidades bancarias? Por un mal cobro, un mal proceso en una tienda de repente en donde compró alguna talla pero no le hacía porque se dio cuenta que ya cambió de talla y ahora cambiarlo ese es el problema. Y una y otra cosa y un sinnúmero de peros, mis hermanos. Es decir, encontramos un gran problema de injusticia, encontramos un gran problema en todo ese lado porque lo tenemos en el lado legal. Ahí está el gobierno, lo tenemos en los bancos. Si usted quiere procesar alguna estafa, si usted quiere procesar algún reclamo y la lista continúa así. Entonces ya a veces uno ni siquiera le da ganas de poder ir a hacer los reclamos o lo que debe de hacer ante estas situaciones. Ahora, estas cosas nos desalientan, ¿verdad? A mí me desalientan, no sé a ustedes, de repente a ustedes les alegra más. A mí en lo personal me desalienta de confiar en las instituciones. Yo sé que hay hermanos que trabajan en estas instituciones y hacen lo mejor para dar un buen testimonio de Cristo, pero no me refiero a los hermanos que están trabajando ahí, me refiero a ese sistema. Me refiero a ese sistema que te pone las trabas, a ese sistema que como buen cristiano tú quieres hacer lo bueno, dar lo mejor, pero no te deja, porque hay uno que es tu jefe, que dice esto y el otro. Y está también el jefe del jefe. Y también está el jefe del jefe y del jefe del jefe del jefe por el jefe y del jefe. Y se vierte una cadena, mis hermanos, sin fin, que no se puede encontrar sentido y solución a estas cosas. Simplemente el sistema de cómo funcionan las cosas a veces nos llevan a decir que son de lo peor. Y en estos versos que hemos leído, Salomón empieza a observar y escucha sus primeras palabras. Si opresión de pobres, escucha esto, de pobres. Si estás viendo a los pobres, estás viendo la perversidad, la perversión del derecho y de justicia. Vienes en la provincia, imagínense, hay corrupción en donde está observando Salomón. Yo no sé si Salomón está observando su gobierno, su reino o los reinos de otro lado, no lo sé. Pero él está viendo eso y está diciendo, si observas esto, si observas esto y el otro, las palabras de Salomón dicen, no te maravilles. U otra versión diría, no te sorprendas. Que no te sorprenda lo que está pasando. Así funciona esta palabrita, es lo que conocemos como la burocracia. Así funciona la burocracia, porque lo va a decir, sobre el alto vigila a otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Eso es la burocracia. Y eso es lo que hace muchas veces que nuestro sistema, en cualquier lado, no funcione de manera correcta, mis hermanos. Claro que sí, en este sentido debería entristecernos al ver la corrupción. Debería entristecernos al ver cómo otros están sufriendo algún tipo de injusticia. Debería dejarnos un mal sabor. No me cuadra eso aquí. Pero no debe sorprenderte, dice Salomón. No te maravilles, que no te sorprenda. Te debe entristecer, claro. Aún más, no debes estar de acuerdo, pero no te debes sorprender. No te debes sorprender, porque así es como funciona el sistema. Y ahora entonces de repente se están haciendo preguntas. Entonces, hermano, ¿no hacemos nada ante la corrupción? ¿No hacemos nada cuando la gente en redes sociales publica la desaparición de una niña? ¿No hacemos nada? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados nada más? La verdad que Salomón no nos va a dejar una respuesta que quisiéramos escuchar ante eso, ante esa gran pregunta. ¿Qué hacemos? No nos va a dar una respuesta precisa. Quizás quisiéramos escuchar, ¿está pasando esto? Golpe de Estado, entonces nos levantamos, salimos a las calles.
Si el Estado está haciendo eso, nos salimos a las calles, hacemos marcha, que salga ese presidente. Ya lo sacamos una vez. Cientos y miles de personas caminando en las calles. ¿Podemos sacar otro presidente o no? Bueno, Salomón tampoco está diciendo eso. No quiere que hagas golpe de Estado. No quiere que te rebeles incluso contra el gobierno. ¿Sabe por qué? Porque Salomón mismo es rey. O sea, mejor dicho, él está en la cabeza de todos. Él está en lo alto de todos. Él podría escuchar desde lo más mínimo en el primer eslabón, cuando llega una noticia. Él podía escuchar todo. Y escucha sus palabras. Además dice, el provecho de la tierra es para todos. El mismo rey o el rey mismo está sujeto a los campos. El mismo rey saca provecho de lo que puede hacer con su trabajo, haciendo referencia a que puede ser que el rey haya comprado tierras, puede ser que el rey sea dueño de tierras, y cuando alguien venga a trabajar en esas tierras, el rey mismo se va a aprovechar de algunas cosas. Así que Salomón aquí nos está diciendo de manera indirecta algunas cosas, que a pesar de repente de la corrupción, como alguien dice, a pesar de la corrupción, la burocracia es mejor a que haya gobernantes, como alguien dice, a pesar de la corrupción, la burocracia es mucho mejor a que la anarquía impere. Obviamente nadie quisiera que la anarquía impere en nuestra sociedad. Sería un desorden completo. Todo el mundo haría lo que le plazca. Pero Salomón como que está diciendo, es mejor a que haya un gobierno con sus fallas y todo eso, a que impere la anarquía. Entonces, ¿está bien la corrupción? Entonces, ¿está bien someternos a autoridades corruptas? ¿Está bien hacerlo? Mis hermanos, obviamente, para nada. Está mal la corrupción. Está mal las injusticias. Y Pablo mismo, muchos años después, nos va a decir qué es lo que él piensa ante esta situación. ¿Qué es lo que él piensa ante un gobierno en el cual está gobernando injustamente? Pablo lo va a decir en Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Son las palabras de Pablo. Claro que sí, la corrupción no debe ser algo que practican los gobiernos, los cristianos, eso está muy obvio. Y nuestro gobierno de la misma manera. Pero mis hermanos, ante estas situaciones, Pablo mismo está viviendo en un gobierno, en un imperio de esclavitud, de opresión. Y él mismo está dando el ejemplo diciendo, sométanse a todas las autoridades. Tu responsabilidad, la tuya, es someterte a tus autoridades. ¿Cuándo es la única situación en la que debemos de desobedecer? Cuando nos mandan a pecar, cuando nos mandan a rebelarnos contra la palabra de Dios, cuando nos mandan a que podamos desobedecer a lo que la palabra de Dios dice. En el tiempo de la pandemia hubo una iglesia, siempre citamos aquí al autor John MacArthur. Su iglesia fue muy oprimida durante la pandemia por el gobierno de Los Ángeles, el condado de Los Ángeles. Tanto así que el condado, las autoridades de Los Ángeles dijeron, se cierran todas las iglesias. Y John MacArthur con sus líderes, sus demás pastores, decidieron no cerrar las iglesias, decidieron seguir haciendo cultos en plena pandemia. Decidieron hacer un culto sin ningún tipo de restricción incluso. El gobierno de Los Ángeles se le fue encima, mis hermanos, con sanciones hasta de cárcel para las autoridades de la iglesia. Incluso sanciones que iban a ser
millones de dólares. Millones de dólares. Esto fue prácticamente una noticia nacional y a la misma vez internacional, porque estábamos todos al ojo de qué va a pasar con John MacArthur, lo van a meter preso. Era nuestro temor, era nuestra pregunta, era una gran incógnita que hacíamos en esos momentos. Después de años el proceso, se supo que John MacArthur y la iglesia quedó totalmente libre de toda acusación. Y no fue porque el gobierno, el condado de Los Ángeles, quisieron ya no hacer más denuncias. No. La iglesia y las autoridades de John MacArthur, de su iglesia, ganaron completamente la demanda, mis hermanos. Lo ganaron aplastantemente. No había razón para que, según ellos en su defensa, la verdad que pueden ver todos los alegatos en su página, pueden verlo completamente, cuáles fueron sus defensas, cuáles fueron todos sus argumentos para hacerlo. Y ganaron tremendamente, y esto fue una humillación para el condado de Los Ángeles, para el gobierno de Los Ángeles. Y ahí vimos la iglesia triunfar. Vimos la palabra de Dios siendo puesta en un altar en la que debe ser obviamente gobernado por nuestro Señor Jesucristo. Y es que si nuestras autoridades nos mandan a desobedecer la palabra de Dios, mis hermanos, es la única opción en donde debemos de desobedecer. Por cierto, si a ustedes les gusta ver documentales o películas, ha salido un documental específico sobre todo el proceso de cómo comenzó y cómo fue. Se llama La Iglesia Esencial, Essential Church. Lo pueden buscar. Va a salir gratis en estos días, así que pueden buscarlo y aprovechar. Pero, mis hermanos, el deber de las autoridades, aún pese a las malas gestiones que pueden hacer, como dice Pablo en Romanos, es de hacer justicia. ¿Y qué si no la hacen? ¿Y qué si no la están impartiendo de manera correcta? Ellos van a ser juzgados. Ellos van a ser juzgados. Nosotros concentrémonos en obedecer a nuestro Señor. Y es en este momento, en esta situación, entonces quizás donde alguien podría comentar, uy, hermano, pero si solo tuviera dinero, solo si tuviera un poco de riqueza, un poco de influencia, nada de eso me pasaría. Yo no tuviera esos tipos de problemas de injusticia. Porque a los que tienen dinero, a los ricos, y sobre todo con buenos contactos, no tienen esos tipos de problemas, ¿verdad? Con una llamada basta para que el general de la policía los atienda. Con una sola llamada basta para que sus problemas legales o cualquier otro se solucione. Oh, mis hermanos, cuánto quisiéramos de repente ese lado de la moneda para poder solucionar fácilmente a nuestros problemas. Algún tipo de injusticia, algún tipo que nos haga daño, se soluciona rápidamente a nuestros problemas. Solo con marcar una tecla y listo. Porque una vez más podríamos pensar que el dinero puede arreglarnos los problemas, pero no es así. Salomón ya vio el mal que hay en el gobierno, el mal que hay en las autoridades. Ahora observe a dónde va a apuntar él. También hay un mal sobre el amor a las riquezas. Sobre el amor a las riquezas. Versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Si yo les preguntaría a mis hermanos o amigos que están acá, ¿cuántos aman el dinero? ¿Cuántos aman el dinero? ¿Levantarían la mano? ¿Levantarían la mano? Creo que pocos levantarían la mano. Pero es seguro que muchos de nosotros nos esforzamos en tener un poquito más. Es seguro de que muchos de nosotros damos un poco más de nuestras fuerzas para poder adquirir un poco más, mis hermanos. Ahora, no podemos negar lo útil que es el dinero, mis hermanos. Nadie está negando eso.
Yo no vengo aquí para que todos hagamos un voto de pobreza en esta noche. No, yo no vengo con esa intención. El dinero es útil, lo sabemos. Estamos terminando los acabados en el tercer piso y eso es por el dinero, por lo que muchos de ustedes se han comprometido a poder apoyar. El dinero lo usamos para todo. Es muy útil el dinero, mis hermanos. Lo podemos usar en comprar nueva ropa, en la comida, en cualquier otra área, mis hermanos, podemos hacer el uso de mucha importancia para nosotros en cuanto al dinero. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Ya lo leímos, empieza en el verso 10. El que ama el dinero, mis hermanos, el que ama el dinero. Es decir, el dinero no está mal aquí. Y de hecho, la Biblia tampoco lo va a condenar en toda, de tapa a tapa, de principio a fin. No lo condena el dinero. Lo que se condena es el amor al dinero, mis hermanos. El querer más desmedidamente. Y a eso es lo que conocemos como la codicia. El que quieras más. El que no te sacies con tener lo que ya tienes, sino que deseas más, deseas más. Ahora, yo no estoy hablando en un sentido de poder cubrir tus necesidades, sino en ese sentido de que tu amor es al dinero. Quiero más, porque piensas y crees que el dinero te va a dar satisfacción. Porque piensas y crees que el dinero te va a solucionar los problemas, mis hermanos. Y es que eso es el problema, porque pensamos que puede llenarnos el dinero. Pregunta: ¿qué sucede cuando se come mucho? ¿Qué sucede cuando se come mucho? ¿Cómo estamos? Gordos, aparte de gordos, llenos, ¿verdad? Llenos. Por favor, no volteen sus miradas hacia donde no deben. ¿Ya? Aquí, nos llenamos, ¿verdad? Nos sentimos llenos. Nos sentimos llenos. ¡Ay, ya no me entra más! Otro chicharrón. Bueno, mejor ya no digo. Ya no me entra más. Bueno, mis hermanos, déjame decirte que no es así con el dinero. No es así con el dinero. Salomón mismo va a decir: el que ama el dinero no se saciará de dinero. El dinero, mis hermanos, no te va a llenar. Es un barril sin fondo. Es como si tuvieras una liendre ahí. Así decimos muchas veces a las personas que comen mucho. ¿Qué tienes adentro tú, no? Pero el dinero, mis hermanos, nos lleva a eso, a querer más, a desear más. Porque cuando amamos el dinero no nos sacia. El dinero no nos llena, mis hermanos. Y alguien diría: uy, mejor así, hermano, así puedo tener más, así puedo juntar más, ahorrar más. Pero mis hermanos, Salomón no está haciendo referencia a la cantidad, sino a la satisfacción que puedes creer que el dinero te da. No te va a saciar, no te va a llenar. ¿Por qué? Porque sucede que las riquezas traen consigo algunas cosas que no pudiéramos considerar cuando estamos en búsqueda de las riquezas. Cuando estamos en búsqueda desesperado de tener más y de querer más. Y escucha lo que dice Salomón en el verso 11. Cuando aumentan los bienes, escucha, cuando tienes más, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? ¿Te das cuenta? Cuando, mis hermanos, tienes mucho, aumentan los que te ayudan a gastarlo. En algún momento empiezas a tener más amigos. En algún momento empiezas a tener más personas que te acompañan, que están a tu alrededor. ¿Y para qué sirve entonces? Solamente para que lo veas cómo se va. Solamente para que lo veas cómo se te gasta del bolsillo. Yo recuerdo cuando era, es decir, hace poco tiempo atrás, muchachito, cuando estaba trabajando en otro lugar, percibía un ingreso muy bueno por unas horas de trabajo y se acercaba los fines de semana en donde tenía que juntarme con mis amigos.
Y recuerdo que ahí estaban con mis amigos, todo chévere, bonito, riendo, jugando por acá. Pero nunca faltan que en ese momento se enteran que has cobrado. Y se te empiezan a juntar un poco más, ¿no? A pegar más amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás acá? ¿Qué tal si vamos a comer, amigo? Y esto y el otro. Terminaba la noche, ya no tenía nada de lo que había recibido ese mismo día, que me debería de servir para toda la semana. Bueno, ahora ya no tenía nada. ¿Por qué? Porque los amigos que se me habían acercado me lo gastaron todo. En comida, invitándoles por acá, por acá, por acá. Y usted sabe que muchas veces los amigos no saben comer poco, ¿verdad? Comen muy rico. Pero no solamente es eso, también se te va, mis hermanos. Cuando tienes mucho, aumentan los gastos. Tienes que pagar servicios, obviamente. Quieres tener una mejor casa, vas a comprar una mejor casa. Esa casa que quizás es más grande, con mucho más lujos, tienes que pagar electricidad, tienes que pagar agua, tienes que pagar internet. Tienes que poner cable, bueno, en cada cuarto seguramente. Internet, tienes que tener como 10 reproductores de Wi-Fi. No sé si así se llama. Y por todos lados y se gasta, mis hermanos. Pero encima tienes mucho, te da miedo ahora dormir solo en tu casa. Contratas seguridad, obviamente, las 24 horas del día, con 3 turnos al día. Pero no solamente eso, has comprado un pequeño jardín, necesita mantenimiento este jardín. Tiene que tener un personal que lo cuide, tienes que tener un personal que lo esté arreglando cada semana, mensualmente, día a día, no lo sé. Tienes mucho dinero, tienes que tener un contador, tienes que contratar a alguien para que te lleve las cuentas, tienes que tener un inversor para que te ayude a invertir tu dinero y no se te vaya fácilmente. Y si no sabes de eso nada, tienes que contratar a un administrador para que te haga todo eso y al final el dinero se te va quedando. Y al final solo ves cómo se te va. Por eso Salomón dice al final del verso 11, ¿qué bien pues tendrá su sueño si no verlos con sus ojos? Es decir, solamente se van. Pero no solamente es eso las consideraciones que debemos de tener cuando hay más riquezas. Dice el verso 12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Escucha esto, mis hermanos. Esto es causa de la inseguridad. Yo mencionaba hace algunos días atrás al rico MacPato. ¿Se acuerda ese dibujo? Es un poquito de la vieja escuela, quizás se acordarán. ¿Verdad? Al rico MacPato, en donde tenía una torre inmensa de dinero. Su piscina no era agua, por si acaso. Su piscina era oro. Su cama, de igual manera. Pero mis hermanos, cuando empezamos a observar más de fondo en el problema que a veces trae las riquezas consigo, trae muchas inseguridades para las personas. Ahora no le deja dormir. La gente pone precio a su cabeza ahora. Ahora tiene que cuidarse más. Y eso es una preocupación constante. Verso 13 dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Salomón al parecer levanta sus ojos y observa a un hombre. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Ok, puede que haya un hombre adinerado, dice Salomón. Ok, vamos a poner un ejemplo. Puede que haya un hombre adinerado, un hombre que tiene muchas riquezas, pero que invierte incorrectamente. No sabemos qué habría pasado, de repente se asoció con hombres que no eran buenos administradores. Sucede cuando tú como creyente empiezas un negocio con alguien que no es creyente, obviamente es pícaro, ¿verdad? Quiere evadir impuestos de repente o de alguna otra manera, quiere sacar su tajada, quiere sacar para lo suyo. Eso es lo que está observando Salomón. Y dice que este hombre invierte incorrectamente, sus negocios se le van al suelo y lo pierde todo. Lo pierde todo, no supo administrar, no supo cómo mantener ese dinero. Y al final es tan triste su vida
que ni siquiera puede dejar algo para sus hijos, que ni siquiera puede dejar algo de herencia para aquellos que vienen después de él, para su familia. Pero mis hermanos, tanto es su desgracia de este hombre que ni siquiera se quedó con ningún céntimo. Escuche esto, no se quedó con ningún céntimo. Las perdió en malas inversiones. No tuvo nada en su mano, mis hermanos. Y al ver esta realidad que estamos observando aquí, mis hermanos, a nosotros nos puede impresionar lo que está sucediendo aquí. Pero déjame decirte que Salomón, al observar esto, prácticamente nos está diciendo, esa es la realidad de la vida. Cuando vamos a morir, no nos vamos a llevar nada de ello. Podemos dejar un sinnúmero de cosas, pero no vamos a poder dejar nada, mis hermanos. Al final, nada les queda en la mano. Nada. Invirtió sus años, invirtió todo lo que tenía, pero ahora ya no tiene nada. Me recuerda al hombre rico y necio de Lucas, capítulo 12. Un ejemplo que constantemente se para citando, pero, oh mis hermanos, cuánta realidad tiene esta historia que empieza a contar nuestro Señor Jesús, capítulo 12 de Lucas, versículo 13 en adelante. Permítame leerlo por un momento, por favor. Dice así: le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Ojo con esa palabra, guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la herencia de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ahí está, como decimos allí, el pastor Fernando a veces siempre dice, no, el aguafiestas. Dios a veces es el aguafiestas, que viene obviamente a tumbarte la fiesta, o el tumbafiestas también. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así será el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Qué gran problema que tuvo este hombre. Dijo a su alma, aquí está todo lo que he hecho, el fruto de mi vida. Pero ¿qué habría pensado? ¿Que la vida lo controla a él? ¿Que él y sus riquezas controlan sus días? Obviamente parece que no leyó Eclesiastés capítulo 3. Los tiempos están en las manos de Dios. Nosotros no controlamos nuestros tiempos. Sí, construye todo lo que quieras, pero mañana vengo a pedirte tu alma. ¿De quién quedará todo lo que has dejado? Para nosotros puede ser una desgracia contundente, mis hermanos, como seres humanos. Sí, hemos hecho tesoros en esta tierra. Y por eso Jesús dice, hagamos tesoros en el cielo. Hagamos tesoros para con Dios. Eso debe ser lo que debemos de buscar, mis hermanos. Y observe lo que dice el verso 15, volviendo a Eclesiastés, por favor. Dice así, como salió del vientre, hablando de este hombre que perdió todo, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Como 16, este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver.
¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿Qué provecho? Es decir, ¿qué ganancia? ¿Qué producto va a tener de todo lo que ha hecho? Nada. Como leímos la historia de este rico necio, mis hermanos. Qué gran advertencia para nuestros días. Qué gran advertencia para nuestros días de hoy. A tener en cuenta, mis hermanos, en dónde está nuestro corazón, qué es lo que estamos buscando. Y Pablo mismo nos va a advertir en 1 de Timoteo, dice, porque los que quieren enriquecerse, escuchen, los que andan buscando considerablemente enriquecerse, a toda costa, escuchen lo que Pablo les va a decir, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10. Mis hermanos, qué gran problema es la que tenemos en nuestros días. Un amor excesivo a las riquezas, un amor excesivo a las ganancias rápidas. Y Pablo mismo nos advierte, cuidado, te va a traer problemas, vas a desviar tu corazón. Innecesariamente tu corazón va a ir haciendo más un Dios del dinero que de Dios mismo. Empiezas a invertir tu tiempo, lo que tenías para disfrutarlo con tu familia, en tu iglesia, sirviendo al Señor, buscando de Dios. Bueno, ahora mejor empiezas a invertirlo buscando en llenarte más los bolsillos, porque quieres más, porque crees que el dinero te va a dar seguridad, mis hermanos, y descuidas tu relación con Dios. Y aquí Pablo nos dice, cuidado con el amor al dinero, cuidado con el amor a las riquezas. Pueden llevarnos a la perdición, dice Pablo. Un poquito más no es la solución a nuestros problemas, es Dios. ¿Y cuánto nos cuesta aprender esto, verdad? En la situación en la que nos encontramos, ¿cuánto nos cuesta entender esto? Y a veces Dios va a permitir que pasemos por estos momentos tan difíciles de escasez, no para que busquemos más el dinero, sino para que busquemos más de Él, mis hermanos. Es en ese momento en donde debemos buscar más de Dios. Ahora, no pensemos que no pase por nuestra mente, por nuestra cabeza, es que eso solamente es un problema de los ricos. Eso es un problema de los que tienen mucho. Eso es un problema de los que tienen demasiado dinero. No, mis hermanos. Los pobres también tienen ese problema. Los pobres también están incluidos aquí, mis hermanos. Porque podemos encontrar ricos avaros, pero también hay pobres y avaros. De la misma manera, mis hermanos, no solamente los ricos tienen el problema de la avaricia, también los avaros, también los pobres, perdón. Porque recuerde, el problema no es el dinero, el problema es que amamos el dinero y que lo deseemos con todas nuestras fuerzas y lo busquemos con todas nuestras fuerzas. Eso lo pueden hacer tanto los ricos como los pobres. Y en algún punto de nuestras vidas, todos podemos estar allí. No podemos tener nada, pero podemos ser avaros. No podemos tener nada en nuestros bolsillos en este momento, o nuestra cuenta bancaria puede estar en cero, pero podemos ser avaros. No queremos a Dios, queremos dinero. Y eso es un problema que debemos de cuidar también y tenemos que tener en cuenta, mis hermanos. Salomón quiere que meditemos en esto incluso antes de que muramos. Antes de que muramos, porque qué tal advertencia lo que está diciendo Salomón aquí. Porque vino desnudo, nació desnudo, pero también regresará desnudo. ¿A dónde va a entrar? Del polvo al polvo. De donde vino y como vino, así va a ser, mis hermanos. Y esto es un hermoso recordatorio para todos y cada uno de nosotros.
Qué lamentable puede ser que en tus últimos días, cuando estés agonizando, puedas meditar en esto. Es que amé más el dinero. No, desde ahora pensemos y meditemos en qué está nuestro corazón. Jóvenes, desde ahora pensemos, meditemos qué es lo que queremos con nuestra vida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Las riquezas no deben ser un fin en nuestra vida, mis hermanos, porque al final nada nos vamos a llevar. Al contrario, como Salomón empieza a señalar, traen un sinnúmero de preocupaciones. Ahora es el tiempo para reflexionar, no cuando ya no haya oportunidad. Ojalá que lo haya, porque el tiempo está en las manos del Señor. Joven, señorita, ¿por qué quieres ser profesional? ¿Cuál es tu motivación de ser un profesional? ¿Para ser rico? ¿Para tener un bonito carro? ¿Para tener una gran mansión? ¿Para tener una gran casa? ¿Para salir al mundo y conocer todas las maravillas que hay? ¿Para que tengas una gran cuenta bancaria, un número que tiene muchos ceros? ¿Con qué fin tú buscas ser profesional? De igual manera, para mis hermanos, ¿con qué fin quieres poner un negocio o tienes un negocio? ¿Para también ganar mucho dinero, para ser rico? ¿Para mostrar más de lo que tienes? ¿Para sentirte satisfecho con todo lo que tienes? Cuidado, mis hermanos, con que nuestro mayor anhelo sean las riquezas. Cuidado. Dice Salomón mismo en el capítulo 23, no te afanes por hacerte rico. Escuchen esta sabiduría de Salomón. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Se irán, porque eso es un afán que se va rápido, mis hermanos. Y Salomón mismo en ese mismo pasaje de Eclesiastés dice, es vanidad, es decir, es nada. Es como el viento, es como el vapor, se esfuma, se va, todo eso es vanidad. Y aquí permítame hacer una gran pregunta que creo que es necesario. Entonces, ¿por qué seguimos persiguiendo tanto las riquezas? ¿Por qué si es nada? Si la Biblia nos dice que no lo busquemos como nuestro mayor afán. ¿Por qué lo buscamos tanto? ¿Por qué nuestro corazón es dado tanto a ellos? Y la palabra de Dios nos advierte mucho sobre ello. Una vez más, la respuesta es sencilla, porque solemos pensar que las riquezas son la solución a nuestros problemas. Solemos pensar que las riquezas son lo que realmente necesitamos. Pero es todo lo contrario, mis hermanos. Como dije hace un rato, yo no deseo que hagamos un voto de austeridad aquí enfrente todos, un voto de pobreza, para nada. No es mi intención hacer eso. Eso es muy fácil para los predicadores de la prosperidad, ¿verdad? Vengan aquí y den todo su dinero. Vengan aquí y hagan pacto. Esa tampoco es la solución de Salomón, mis hermanos. Que te deshagas de las cosas de valor. Aquí hay una solución al problema. Verso 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas y tome de su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Esto es la solución, mis hermanos. Yo titulé en este sermón, como están ahí, riquezas no es igual a satisfacción. Pero déjame decirte, ¿sabes qué sí es igual a satisfacción? Dios. Dios. Él sí es igual a la satisfacción. La intención que Salomón está diciendo aquí es que reconozcamos que es Dios quien nos da la seguridad y satisfacción en nuestras vidas.
Dice el verso 20, pues Dios le llenará de alegría el corazón, mis hermanos. Dios nos llenará de alegría el corazón. Pero ¿qué dice el verso 10? El que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Se da cuenta? No se saciará de dinero. Pero acá en el verso 20, ¿qué está diciendo? Que Dios es el que nos va a llenar de alegría el corazón. ¿Se da cuenta? El dinero no te sacia, el dinero no te llena. Pero hay por el otro lado alguien que sí te llena, alguien que sí satisface lo más profundo de tu corazón. Y el verso 20 lo está diciendo, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Mis hermanos, Salomón quiere decirnos que la satisfacción no nos da las riquezas. Una vez más, la verdadera satisfacción nos da Dios. Usted puede tener poco, algo durante la semana, durante el mes, mis hermanos, y poder disfrutarlo. Porque sabes que el poder disfrutarlo también nos lo da Dios. Verso 19, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad, escucha esto, facultad, la posibilidad para que lo disfrute de ello. No hay alguien más pobre en este mundo que un rico que no disfruta nada. Eso es cierto. Puedes tener millones en tu cuenta bancaria, pero si no puedes disfrutarla, eres el hombre más pobre en este mundo. Eres el hombre o la mujer más pobre, más miserable en este mundo. Esa capacidad de poder disfrutar todo lo que tenemos nos la da Dios. Y Salomón lo viene diciendo en capítulos anteriores también. Lo vimos anteriormente, capítulo 2, versículo 24. Dice así, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Se da cuenta? Tiene mucha cantidad. El Señor le ha dado posesiones y riquezas y se le ha dado la facultad de disfrutarlo. Amén, gloria a Dios. Eso viene acompañado con la bendición de Dios. Pero también tiene poco, tiene lo mínimo. Y si Dios se da la facultad para disfrutarlo, mis hermanos, disfrutemos. Pablo nos va a decir una palabra mucho más adelante. Contentémonos con lo que Dios nos ha dado. Contentos y gozosos con lo que Dios nos dio. No hay pobre ni rico, mis hermanos, ante los ojos de Dios para que seamos desiguales. Porque todos ante los ojos de Dios hemos recibido una misma herencia. ¿Usted lo cree? Una misma herencia. Tanto así que no puede envidiar al otro que tiene más. No, arriba tenemos la misma herencia que nos ha dado nuestro Señor. Tenemos que aprender sin duda a vivir contentos con lo que Dios nos da. Te hago una pregunta. ¿Cómo está tu corazón en la situación en la que te encuentras en estos momentos? De repente, de escasez, dificultad económica. ¿Cómo está tu corazón? Mis hermanos, si nuestro corazón no está alimentado por Dios, déjame decirte que nada en este mundo te va a llenar. Nada en este mundo te va a saciar. Y es claro la advertencia que Pablo los hizo anteriormente. Permítame decir o citar lo que Pablo les dice a los ricos. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Qué hermoso es poder ver, mis hermanos, y reconocer que todas las cosas que tenemos nos las da Dios. Disfruta de lo que tienes ahora, contento, no con 1 o 2 cosas que tienes, con las centenas de bendiciones que el Señor te da en el día a día. Agradece al Señor porque ya tienes mucho. Dios te ha dado la facultad de disfrutarlo. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te ha dado la facultad de disfrutarlo. Porque ahora puedes entender que todo se hace de acuerdo a su voluntad y que seamos contentos con lo que el Señor nos da. Pero si tú no eres un creyente, déjame decirte que el dinero no te va a satisfacer. No sabes lo que es estar contento. No sabes de lo que es no codiciar más, no querer más.
De hecho, lo experimentas mucho, pero no vas a poder experimentar la saciedad que encontramos en Cristo Jesús. Para terminar, Israel tuvo un problema. Teniendo todo, buscó nada para que lo satisfaga. Teniéndolo todo, es decir, Dios prefirió ir tras lo absurdo, tras la nada. Y Dios mismo se los va a encarar y les va a decir en Jeremías 2:13, me dejaron a mí, dice el Señor, me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Yo soy el agua viva que puede saciar su alma, pero me dejaron. Mi hermano, mi amigo, solo nuestro Señor Jesús es el agua viva que puede saciarte. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias como por medio de Salomón tú nos puedes hacer ver que ni aun las riquezas pueden llenar nuestro corazón y nuestra alma. Oh Señor, yo te pido que en esta noche tú enfoques nuestros ojos, enfoques nuestra mirada a la verdadera fuente de agua viva, a la verdadera fuente de agua que puede saciar nuestra sed, Señor, nuestra alma. Permítenos, como tus hijos, mirar a nuestro Señor Jesús. Y aquellos que no te conocen, por favor, muéstrales, Señor, a través de tu Espíritu Santo que necesitan probar de esta agua viva que puede saciar su alma, así como lo hizo esta mujer samaritana y pidió, dame esa agua, yo quiero beber, que así nuestros amigos que nos visiten desean esa agua viva, Señor mío. Oh, yo te pido por todos los jóvenes aquí, adolescentes, mis hermanos adultos, mayores, que podamos desear por sobre toda cosa esa agua viva, Señor, para que nos sacie completamente. Que no pongamos nuestros ojos en este mundo. Que sí seamos responsables, que sí seamos trabajadores, que sí seamos personas que honran y glorifican todo lo que tú nos has dado. Pero que cada uno de ellos tenga su lugar. Pero el mayor lugar en nuestras vidas que lo ocupes tú, Dios mío. Gracias por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén.